Señores, muchas bendiciones. Está por aquí el perdido. Le pedí excusas en un video en el grupo porque tenía varios días un poco descuidado, pero descuidado del grupo, pero muy cuidado de mí porque el tiempo que lo estaba invirtiendo no era que estaba acostado, no era que andaba perdiendo el tiempo por ahí, sino que andaba metido en mis retiros. Y, y definitivamente cada vez que llegue a esos tiempos y llegan esas oportunidades, pues cuando salgo de ahí es totalmente renovado. Y para los que no han hecho medicina, para los que no lo han hecho, si ustedes tienen la forma y la manera de hacerlo, háganlo, porque es beneficio lo que hay, es beneficio. Ya yo he hecho varias, las dos que hice ese fin de semana fue mi número 11 y mi número 12. Ya llevo un caminito recorrido en esto y, y no puedo quejar de ninguna. Solo que esta última experiencia fue mi experiencia top de todas y ha sido de mucho beneficio, de verdad que sí. Entonces estamos aquí, estamos activos, tenemos clase, hay dos o tres temas por ahí que vienen por ahí, así que ya usted sabe, pero vamos a lo que vinimos, señores. Yo tengo una frase que no sé si ustedes la leyeron en el afiche que yo mandé para la clase de hoy, que decía, o dice, los esclavos, los esclavos solamente obedecen, los reyes son los que preguntan. En la religión nos limitaban a preguntar y nos metían miedo a la hora de meditar, a la hora de nosotros preguntar. No podemos preguntar tanto a Dios, que esto, que lo otro, que patatín, y es un caos. Y con alguien hablaba hoy y le decía que qué sentía cuando sus hijos le hacían preguntas. Y esa persona me dijo, me sentía bien. Y yo le dije, imagínate si cuando Dios, cómo se siente cuando nosotros le preguntamos cosas que tienen que ver con Él, para nosotros acercarnos a Él. Entonces, señores, hagan preguntas. A mí me encanta que me hagan preguntas porque las preguntas eh, me ayudan a yo mismo como que imparto desarrollarme, pero ahí, así también se le aclaran ciertas cosas a ustedes. Entonces, hoy la dinámica es pregunta abierta, lo que usted quiera. Si usted quiere saber cómo se hace mejor arroz con huevo, pregúntelo aquí, que aquí se lo decimos. Y si yo no sé cómo es, ahí aparece alguien, cómo lo hace. Si hay que hacer un sancocho, pregunta, ¿qué hay mujeres que hacen sancocho dominicano? Entonces, vamos con la pregunta, ¿con quién iniciamos? Comienza mi querida Cindy. A través de la espiritualidad, nosotros podemos avanzar en lo que es el camino de nuestra alma. A través de la espiritualidad. O nosotros conectamos con el camino de nuestra alma como quiere, como sea. Muy buena la pregunta. Mira qué pasa. Uno de de los principios que ustedes deben saber es que este mundo no anda suelto. El propósito de cada alma, de cada ser humano en esta realidad, lo que Dios determinó que va a suceder, lo que tiene que vivir, lo va a vivir sí o sí. Donde usted va a llegar sí o sí, porque se tiene que cumplir. Wandy, eso quiere decir que si yo me quedo acostado, acostada, como quiera, me va a llegar el propósito. Sí, pero hay un detalle. No hay manera que usted se quede acostado o acostada esperando su propósito. Usted va a tener que hacer algo. ¿Por qué, Wandy? Porque Dios es que pone el querer como el hacer. Por más que yo crea, que lo creo totalmente, 100%, de que mi propósito se cumple, yo no puedo quedarme sentado. Tengo que hacer algo. Porque el mismo mover de Dios hace que yo haga, hace que yo actúe, hace que yo me mueva. Y esa misma acción es la que Dios utiliza para que se cumpla mi mismo propósito. Mira lo que le pasó a Jonás. Jonás no quería ir a predicar a Nínive.
y buscó toda la manera de no ir. ¿Te supo lo que pasó? Se lo tragó un gran pez y lo soltó allá. Entonces, ¿qué pasa? Al final del día se cumplió el propósito. Ahora nosotros somos los que entendemos que cuando tú nadas a favor de la corriente te va mejor. Para que ustedes tengan una idea, para que ustedes tengan una idea, a final de año me estaba llegando un pensamiento muy potente a mí y yo no lo entendía, yo no sabía por dónde era. Y era que había algo que me estaba diciendo, quema los barcos. Y me salía esa frase donde sé, me salía el video, digo, Dios mío, ¿y qué es esto? Pero no era que me salía el video, no es que porque a mí me salen dos cosas repetidas en las redes, ya yo ando buscando, dije, ay, esto es una señal, Dios me está hablando. No, el problema era que yo estaba sintiendo en mi alma que era un mensaje, porque me hacía mucho ruido y yo no sabía identificar qué era, qué es esto, Dios mío, ¿por dónde? ¿Qué barco que voy a quemar? Quemar los barcos es una frase que se utilizó por donde una persona, un líder de esos conquistadores en aquellos tiempos, llega a una isla en barcos y con intención de gobernar esa isla. Y cuando llega, que pisa la isla, se desmontan de los barcos, él dice, no nos vamos de aquí sin conquistar esta isla. Este territorio lo vamos a conquistar sí o sí. Y hubo alguien que le dijo, si usted está tan seguro de eso, queme los barcos. Es decir, la escapatoria, la salida, ciérrala. Que fue exactamente lo que hizo Eliseo cuando Dios lo llamó a través del profeta Elías, que dice que se devolvió y agarró y tenía un ganado y creo que fue que lo repartió los ganados para no devolverse para atrás. Entonces eso mismo pasa. Entonces a mí me llegó eso y yo no entendí el mensaje, yo más o menos sabía por dónde iba el asunto, pero espérate, esto no es así tan fácil, dame un chance. Pues yo no lo quemé los barcos, o uno de ellos no lo quemé, y usted sabe qué pasó, se quemó solo, Dios lo quemó, y ahí entendí el mensaje. Pero al final del día, el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Lo que pasa es que nosotros es válido querer investigar, querer aprender, querer avanzar, porque es parte de nuestro crecimiento y es parte del camino. Y eso es lo que le da dinamismo a esta realidad. Esto es lo que lo hace interesante. Porque nosotros estáticos aquí y de que las cosas están sucediendo y las cosas están pasando, es un poco como aburrido. Pero cuando tú le pones acción, pues la cosa se siente más interesante. Entonces el propósito se va a cumplir como sea, Cindy. Sea como sea, se va a cumplir. Tu propósito, lo que tú vas a hacer aquí en esta realidad, se va a cumplir tarde o temprano. ¿Quién más tiene preguntas? Lo que sea. ¿Puedo hacer otra pregunta en base a esa? Sí, sí. Entonces, aunque sea, aunque sea que alguien vino a ser, por decir, el más malo del mundo, siempre va a experimentar esa frecuencia de maldad, ¿no? No va a experimentar como nosotros que queremos experimentar frecuencias altas. O sea, o esa gente experimenta frecuencias altas en lo malo que vino a hacer. Mira, ahí hay un... Está profunda la pregunta. Parece sencilla, pero no. Mira qué pasa. La Biblia dice, textualmente, dice la Biblia, yo creé al impío para el día malo. Ese tipo, esa gente están diseñados para ese día. Aquí podemos decir que hay dos bandos, los bandos de la luz y el bando de la tiniebla. Aquí hay trabajo para todo el mundo, para lo que tú quieras hacer. Hay un tipo de persona, hay un tipo de persona que vienen a hacer oscuridad en esta tierra. Y no hay manera de que ellos sean luz. No existe. Ellos tienen luz dentro, pero no hay manera que ellos operen desde la luz. Porque nosotros tenemos oscuridades también.
El detalle de nosotros es que tratamos por todos los medios de nosotros actuar y operar desde nuestra luz, no de nuestras oscuridades, que eso es lo que buscamos aquí. Eso es lo que estamos haciendo, aprendiendo a hacer luz. Entonces, ¿qué pasa? Hay un grupo de personas que viene a hacer tinieblas. Inclusive en la mística hebrea, a ese tipo de personas le llaman Amalek, el espíritu de Amalek, que son personas que no van a cambiar nunca. Por eso es que Dios es tan severo en la Biblia, según la mística, con ese pueblo de Amalek, que en un momento determinado manda al rey Saúl a matarlo a todos. Niños, detestados, mujeres, ganado, todo lo mata. Porque esa gente son despiadados. Y si usted lee la historia, creo que está en Primera de Samuel, cuando Dios le manda a Saúl a hacerlo, Dios le dice, esa gente se opusieron con mi pueblo cuando salían de Egipto. Porque esa gente tenía una maldad atroz. Esa gente esperaban atrás a más ancianos que se quedaban atrás en esa caminata del pueblo de Israel para matarlo. Entonces, querían hacer daño, no tenían un propósito claro en si era hacer daño, su naturaleza era hacer daño. Y esa gente no puede ser luz, lamentablemente. Ahora bien, hay un detalle, Cindy, que tú dices con la frecuencia. Frecuencia alta o vibrar alto, según la frecuencia, como entendemos, no está relacionado a que lo que estamos haciendo sea bueno o sea malo. Escucha, tú vibrar alto no significa que tú estás haciendo muchas cosas buenas. Vibrar alto es tener coherencia con lo que tú piensas, lo que tú sientes y lo que tú haces. Hay gente que haciendo lo malo tienen más coherencia que muchos de nosotros haciendo lo bueno. ¿Tú sabes por qué Pablo Escobar era Pablo Escobar? Porque Pablo Escobar lo que pensaba, lo sentía y lo hacía. Y por eso fue quien fue. ¿Tú sabes por qué Hitler fue Hitler? Porque lo que pensaba, lo sentía y lo ejecutaba. Eran auténticos en sus oscuridades. Y por eso ellos tenían coherencia. Y en lo que hacían prosperaba. ¿Quién fue Pablo Escobar? ¿Quién fue Hitler? Prosperaban en lo que hacían. Fueron lo mejor en lo que hacían. Porque había coherencia en lo que ellos hacían. Sin embargo, nosotros queremos ser luz. Y mire qué batalla tenemos. Que pensamos una cosa, sentimos otra y nos da trabajo hacerla. Cuando tú logras esa conexión, esa coherencia total, tu realidad empieza a cambiar. Entonces, esa gente, mucha de esa gente siendo oscuridad, vibran alto, tienen una frecuencia alta, porque lo hacen desde ahí, desde la convicción absoluta de que lo que ellos están haciendo es así. Dice Gladys que eso decía Pablo, lo mal hecho hay que hacerlo bien hecho. El diablo, Gladys, devuélvete, Gladys, que te pasaste. No sé si te respondí ahí. Guillermina, No, no me pasé. Él decía eso. Hasta para tener coherencia con lo que él hacía y respecto a lo que tú dices, él decía, lo mal hecho hay que hacerlo bien hecho. Hasta lo mal hecho. Tú tienes que tener coherencia con lo que tú estás haciendo para poder vibrar con lo que tú quieres hacer en la vida realmente. exacto. Guillermina, Tú dijiste que se puede preguntar lo que sea, ¿verdad? allá bien, dale. Entonces yo tengo como así una incógnita. No sé, necesito como una integración para esto, porque no le encuentro como el sentido. Eh, ¿Por dónde que se le entre el agua al coco? Pues donde mismo se le entra la semilla al aguacate. ¡Qué mala! Por ahí mismo. Ya eso era. Te respondí. Te respondí, Guillermina. Sí, me respondiste. Ok. Ahora, ¿quieres saber por dónde se le entra la semilla al aguacate?
por donde se le entre el agua y coco. Tere, para un loco, otro más loco, Tere, a mí no. ¿Qué pasa? ¿Quién más lo sé yo? ¿Qué es lo que está Me pasando? di cuenta. Pero ven acá. Señores, ¿quién más? Señor, hágame pregunta. Profesor Marino, usted está ahí, hágame una pregunta de esa loca que usted tiene y vamos a poner a esta gente a chipear. Venga, prenda la cámara, profesor Marino. ¿Usted no quiere preguntar? Profesor Marino, abre el micrófono, prenda la cámara, vamos a poner a esta gente a preguntar, porque esta gente como que no están preguntando y yo quiero que me pongan en jaque a mí, como yo en la medicina, que quise poner en jaque a Dios y le hice una pregunta media rara y quien terminó hackeado fui yo. A Dios nadie lo pone en jaque. Ok, vámonos para Tienen segunda de miedo, Corintios 12. tienen miedo, tienen vergüenza, dejen la vergüenza. Rosalía, fluya. Yo tengo una pregunta loca, como tú dijiste que podemos tener cualquier pregunta. Claro, claro. ¿Dónde, dónde están los dragones? ¿Si existen los dragones? ¿Dónde están? ¿Dónde están los dragones? Sí, si existieron los dragones, porque hasta la Biblia los menciona. Y Eh, dicen por ahí que todavía están. Se pusieron muy de moda con la serie esa de Netflix, Game of Thrones. Game of Thrones. Sí, la Mira, casa de los Tyrion, que eran los dragones que tenían a, ¿cómo es que se llamaba? La que era la mamá de los dragones, pero era una humana. No era una humana, era de una raza que venía de sangre de dragón. mira, yo te voy a ser sincera con esa, pero yo voy a tratar de responderte esa pregunta. Pero yo voy a ser sincera con esa Pero si pregunta. alguien sabe algo, que me diga, que me dé luz. A los jóvenes les gusta mucho ese tema, por eso es que yo quiero saber, porque ellos me preguntan. Sí, pero mira algo. No hay evidencia que existen actualmente. Y lo que no es demostrable, hay un problema. Que hayan existido, que vivan abajo de la tierra, que vivan que sí o que ya eso sería teoría. Ahora bien, lo que sí yo te puedo decir, como me dijo alguien a mí, en una ocasión hablamos de ese tema, esa persona no creía, yo le pregunté, ¿usted cree que existan o hayan existido un dragón? Me dijo, no creo, una persona religiosa. Y yo le pregunté, ¿usted no cree que un animal puede botar fuego por la boca? Me dijo, jamás, eso es imposible. Y yo le dije, ¿usted no cree que un animal puede botar fuego por la boca, pero usted cree que una anguila eléctrica puede dar electricidad? Y se quedó callado. Mm, Oh, ¿cómo un animal puede botar fuego por la boca? Como una anguila eléctrica, que es un animal de agua, puede generar 2000 voltios de electricidad. Literal. ¿Quién ha visto la luciérnaga? Puede generar luz. ajá. Entonces, no es tan descabellada la idea de que quizá existieron. Yo no me he metido para esos temas porque hay tanta información, hay tanta información que yo quisiera saber que no me da tiempo y yo trato de seleccionar lo que yo necesito en el momento. Pero Ujú. esa idea de que hayan existido no es descabellada. Y ya le he dado ejemplo por qué. Porque eso es lo más, porque que exista un animal de ese tamaño, bueno, ahí están los huesos de dinosaurios. ¿Quién dice que no existieron? Ahí están los huesos. Sí, existen fósiles. Exacto. Entonces al final pudo haber también existido los dragones, ¿por qué no? Eh, Claudia, Bueno, tengo una pregunta de Michelle ahí en el chat. Vamos a preguntar a Claudia primero y después responder la de Michelle. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Usted Cuéntame, dijo que se podía preguntar cualquier pregunta, lo que ¿verdad? sea. Y me llamó mucho la atención el tema de que lo que preguntan, lo que no preguntan son esclavos, ya que a veces uno tiene como temor dentro de la congregación. Exacto, El, el preguntar, porque vemos que los maestros que tienden a hacer, a dar estudio bíblico, el protagonismo se lo toman para ello y uno opta por no preguntar.
Eso pasa. Pero tengo esta pregunta. ¿Se puede tener un despertar estando en una congregación pentecostal? Y a la vez, ¿cómo se puede manejar esto para no chocar con cada uno de nuestros hermanos adentro de una congregación? Muy buena pregunta. Y esa pregunta le va a servir a todos los que están aquí. De verdad que sí. Muy buena pregunta. Mira, ¿se puede tener un despertar dentro de la congregación? Fue la primera pregunta de dos que hiciste en una. Sí, se puede. Se puede. Ahora bien, ¿se puede subsistir dentro de la congregación sin chocar con los demás? Con los demás hermanos. También se puede. ¿Cómo lo hago? Bueno, y eso va a depender mucho de su personalidad. En mi caso particular, Exacto. en mi caso particular, yo funcionaba como evangelista. Yo predicaba mínimo 2 veces al mes en mi congregación. ¿Qué pasa? Cuando yo soy muy literal, yo no puedo hablar nada que yo no crea. Me cuesta. Me cuesta que usted no se imagina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me di cuenta que yo me estaba, tenía que hacer mucho esfuerzo para no saltar con una de las cosas que yo estaba aprendiendo en medio de la congregación, en medio de la predicación, que yo sabía que le podía hacer ruido, que yo sabía que le podía hacer ruido a la congregación. Ahí yo dije, cónchale, aquí tengo yo un problema. Yo no quiero armar un rebú, porque va a armar un rebú, va a ser un problema, y yo no quiero rebú. Y ahí yo tomé la decisión, es mejor salir. Ahora bien, hay personas que pueden estar dentro de la congregación y sobrevivir escuchando y participando de todo esto. Por eso le digo que va a depender mucho de usted como persona. Tiene que ser una persona que escuche mucho y hable poco. Lo otro es que hay congregaciones que si tú dices algo que no están enseñando ahí, la congregación entera la vuelve en contra de ti Ujú. y se vuelve insostenible la existencia dentro de esa congregación. Entonces, subsistir despierto o tener un despertar dentro de una iglesia, dentro de una congregación, de una religión cualquiera, va a depender mucho de esos factores, de usted y de cómo es el ambiente. Por ejemplo, eh, yo hace poco adquirí un servicio, el carro se me le dañó una goma y yo llamo a alguien para que vaya donde yo estaba a cambiarme el neumático. Y esa persona que yo llamé se congrega en la iglesia que yo me congregaba. Y mientras estuvimos hablando de la goma, todo estaba bien. Cuando yo le pregunto con una intención muy sincera, le pregunto, y dígame, ¿se sigue congregando? Claro que sí, sí, estamos yendo, estamos yendo. No, pues siga ahí bien. Como que me cortan el tema y me cambian el semblante, como que el ambiente sentí que cambió. Andaba con la esposa. Yo dije, wow, pero yo no le iba a decir nada. Yo estoy casi seguro, yo estoy completamente seguro que lógicamente le dijeron, Wandy está desviado, Wandy está hablando una cuestión de media rara, cuidado con Wandy, porque eso es lo que se maneja. Porque yo estando dentro del ambiente, pasó con otras personas que salieron de la religión y lo satanizaron y me decían a mí, hey, cuidado, este junta con fulano, que está desviado. Entonces, ahí es insostenible. Ahora, si usted puede lograr estar ahí, por ejemplo, yo tengo a alguien que yo admiro, que va a la iglesia todos los domingos. ¿Usted sabe quién va con su familia todos los domingos a la iglesia? Ezequiel. Ezequiel va todos los domingos con toda su familia a la iglesia. Claro, su hermano es pastor, etcétera, etcétera. Es más fácil, tienen una relación aquí, allí, pero señores, es un poco incómodo. Yo no puedo estar escuchando cosas con las que yo no resuene, pero esa es su capacidad de él y le ayuda, está bien. Y gloria a Dios por eso.
El ambiente es muy chulo, confraternizar con los demás, eso es muy lindo. Yo me gocé mi etapa, trabajaba mucho con los jóvenes, tanto dentro de la congregación como los jóvenes como la asociación de jóvenes de la ciudad, y viví muchas experiencias muy lindas, pero es difícil sobrevivir dentro de una congregación, tener un pensamiento demasiado distinto a lo que hay. El que lo puede hacer, señores, hágalo. Yo no me congrego en ninguna parte, pero yo no ando diciéndole a las personas que se dejen de congregar. ¿Me entiende? Porque es muy lindo congregarse, pero eso va a depender de lo que usted necesite y con lo que usted resuene. Yo no resueno con congregarme, ya no. Si usted resuena, hágalo y hágalo con amor. Usted sirve a la iglesia, sirva, hágalo con amor. Wandy, es que a mí me gusta, hágalo. Ahora, cuando el congregarte, cuando participar, choca con tu bienestar, con tu paz, entonces tú tienes que tomar decisiones. Pero mientras usted pueda congregarse, hágalo. No deje de congregarse. Yo no promuevo el que no se congregue. Ahora, yo lo que promuevo es que usted sea libre. Y si usted se siente ser libre saliendo de ahí, ságase. Usted se siente libre estando ahí, quédese. Punto. Y hay una batalla mental, por ejemplo, y con esto concluyo este punto. No, porque la palabra dice que no podemos congregarnos como muchos tienen por costumbre. Si nos vamos a teología, la hermenéutica, que es la ciencia con la cual se rigen la interpretación de los manuscritos antiguos, dice que para tú fomentar una doctrina con la Biblia, tú tienes que tener mínimo 3 textos bíblicos que hablen de eso, para tú poner eso como una doctrina, como un mandamiento. Y el texto que dice, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre, que lo dice el apóstol Pablo, está solamente una vez en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay un texto que se usa mucho que dice que qué lindo se ven los hermanos juntos, etcétera. Pero eso está en el Antiguo Testamento. Yo puedo decirle a usted que eso estaba en la ley, no está en la gracia. Entonces hay un solo texto que dice eso. Entonces, ¿qué sucede? Tú no me puedes decir que yo tengo que congregarme obligado y que yo me voy para el infierno porque yo no me congregue. Cuando tú tienes un solo texto, cuando tu regla de tu teología dice que tienes que tener 3 para establecerlo como mandamiento. Lo otro es, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí ahora mismo? Nos estamos congregando, nos estamos juntando para recibir algo, que es lo que hacemos. No, el pastor te dice que no, porque el pastor te necesita tener ahí, que tú estés ahí y y controlarte ahí. Por eso es que aquí no controlamos a nadie. Por eso es que aquí ustedes no son de nadie, ustedes son de ustedes. Por eso es que yo he invitado gente aquí a este grupo y he mandado el link a este grupo para que vaya a otro grupo y escuchen lo que ustedes quieran. No están obligados a escuchar a Wandy. Los pastores no te muevas de congregación. No intentes moverte de congregación, porque hay pastores que tú te lo echan de enemigo. El diablo que ellos predican vive en su casa con ellos. Aquí no, ustedes son libres, señores, escuchen lo que ustedes quieran. No tienen que escucharme a mí obligado. Dice Yadira, tu cuerpo es tu templo, no hay que ir tan lejos. Dios mío, Yadira. Antes de empezar con Teresa, dice Michelle, ¿qué tú piensas de la regresión? Michelle, escribe ahí si no puedes hablar. ¿A qué te refieres con regresión para yo entenderte? Yo tengo un concepto de lo que es regresión, pero quiero estar un poquito más claro para darte una respuesta lo más certera posible. A lo que tú le escribes, Michelle, voy a seguir con Teresa, explícate y te respondo con mucho gusto. Teresa, cuéntame, ¿Cómo está, Wandy? asustado de tan bien que estoy. No, bueno, yo estaba fundiendo el día entero hoy. Ok, yo pregunto, yo realmente no pongo trampa, yo no hago eso. O sea que ahí te voy. Ah, que lo hongo, que si que si el otro, todo lo que tú quieras. Perfecto. Yo no he hecho ninguno, tú lo sabes, ¿verdad? Ahora bien, yo sé que tú creas nuevas rutas neuronales que te ayuda con la neuroplasticidad y todos los poderes.
Ah, pues usted está poniendo atención en la Yo, clase. yo estoy en lo mío, Dios porque mío. tú supiste. Mi pregunta es la siguiente. No sé cómo se va a escuchar, pero Dígalo como usted sienta. como me salga. He escuchado muchas um, testimonios de lo que me pasó, esto que vi, todo lo que tú quieras, bueno y malo. Y mi pregunta es la siguiente. De esas cosas que se le han revelado a las personas que van a hacer, que van a tener, que whatever, ¿qué ejemplos tú tienes de personas que a través de estar por tiempo y tiempos en los hongos, llámese cualquiera de lo que hacen, se le haya concretizado lo que ellos han visto o se les ha revelado en esos viajes? ¿Me entendiste? Perfectamente. Ok. ¿Quién? A fulano se le reveló esta vaina y entonces ahora él, esto y lo otro, es pastor, esto, o estoy equivocada. No, perfecto, lo entendí perfectamente. Ok, Entonces, yo le voy a explicar más o menos cómo funciona primero y después le voy a dar ejemplos. Mire, ok. la medicina, podemos ponerlo de varios ejemplos. Uno de ellos es, vamos a suponer que estos lentes que yo tengo aquí son el ego. Aquí es que yo tengo mis heridas. Aquí es que yo tengo que me quiere decir mi papá. Aquí es que yo tengo que mi hermana me hizo tal cosa cuando era niño y no nos llevamos bien. Esta es la construcción. Esta es la construcción de quién yo soy. Ujú. Cultural, social, religiosa, todo, familiar, todo. Una de las cosas que te hace la medicina es lo siguiente. Cuando tú entras al estado, la medicina te hace esto. Te agarra el ego y te lo pone en un lado. Te desnuda. Y cuando tú haces así, mira, como me pasó a mí, y mira, y tú no ves todo desde el amor, porque en el ego mío, ego, para mí, yo, eso es el ego. Cuando te desnuda, que queda tu esencia desnudita, tu ser desnudo, ese ser es puro amor, porque es chispa de Dios. ¿Y Dios es qué? Amor. Cuando tú ves todo así, tú dices, ven acá, pero Dios mío, pero mira, pero fulano no me hizo daño nada. Cónchale, pero es que tiene una herida también y está todo de la herida y ahora te da pena, porque ahora tú lo ves, hiriéndote a ti, pero tú le estás viendo la herida a él, que él está hiriendo a los demás porque él también está herido. Y tú le coges pena, y tú dices, diañe, pobrecito, pero el tipo te hizo un desastre en tu vida. Y tú lo ves así, tú comienzas a ver, y tú llegas a ese estado y comienzas y percibes todo así, pa. Cuando tú vuelves en sí, que intenta ponerte el ego, tú dices, diañe, espérate, que esto está sucio. Y le hace así, lo limpia. Diañe, pero fulano, pero no hay manera. No, es que yo lo estoy viendo mal. Y comienza a limpiarte, y tú comienzas a limpiar ese ego, y a limpiarlo, y a limpiarlo. Y ahí tú ves la gente que perdona. Lo otro es que como te quita la gafa, tu cerebro, que es un experto en ocultar eventos que te pasó, principalmente en la niñez, te lo oculta, te lo nubla para que tú no vuelvas y sufras. Cuando te quitan todo, que tú quedes descubierto, te reviven el momento de ese trauma. Como por ejemplo, muchos testimonios. Uno de ellos es que hay un hombre que hace medicina
cuando hace medicina, en medio de la medicina dice, comienza a entrar en un desespero. No me dejen solo, no me dejen solo, no me dejen solo y no me dejen solo. Y comienza. Y el equipo, ¿verdad? Los que cuidan del maestro, los que cuidan ahí, van y se acercan. No, tú no estás solo, estamos aquí contigo, tú estás en un lugar seguro, etcétera. ¡Upa! Cuando sale de la medicina, que sale del estado, agarra el celular y dice, yo tengo que llamar a mi papá. No sé por qué, pero mi papá sabe por qué yo estaba diciendo eso. Y yo recuerdo que yo estaba gritando y me sentía solo, me sentía raro. Cuando ahí mismo llama a su papá en el mismo retiro, le dice, papi, a ver una meditación, no le explicó lo que había y, y me pasó esto y esto, y yo gritaba que no me dejen solo. ¿Qué pasó? Yo siento que tú sabes. Dice, mi hijo, cuando tú tenías 7 años, había un viaje de tu escuela para el zoológico y nos fuimos en un bus y yo fui uno de los padres que fui para cuidar a los demás niños también. Y cuando entramos todos los niños al zoológico con todo, me doy cuenta que tú no estás y salgo corriendo a buscarte y cuando voy para el bus, tú estás trancado en el bus gritando, me dejaron solo, sáqueme de aquí, me dejaron solo. Mm. Y ahí entonces cae en sí y dice, wow, hay un trauma por lo que vivió, pero eso no se queda ahí. Pasa como 2 meses. Recuérdate que usted dijo que abre nuevas rutas neuronales. Ujú. Tú percibes más. Es como que aquí yo veo 3 gente. Veo a Tere, veo a Fabiola, veo a Claudia. Te abre nuevas rutas. Ahora puedo ver a Tere, Fabiola, Claudia, Rosalía y Yadira. Tengo más opciones ahora. Pasan 2 meses y llama al maestro. Le dice, maestro, soy fulano, ¿se acuerda? Sí, claro. Se me reveló algo. ¿Qué pasó? Tengo una empresa y tengo un socio. Al socio lo he encontrado 3 veces robándome. ¿Y usted sabe qué hago cada vez que lo encuentro robando? ¿Qué hace? Le aumento el sueldo. ¿Cómo así? Sí. ¿Y por qué? Ahora entendí que yo tenía una sensación de no quererme quedar solo y yo no quería que el socio se me fuera de lado. E inconscientemente le aumentaba el sueldo porque no quería quedarme solo en la empresa. Tremendo, tremendo. Conté un testimonio de hace poco que a mí me rompió en dos. Yo duré 3 días que cada vez que me acordaba lloraba. Y le estoy hablando de fue en diciembre, fue en enero, no sé, hace menos de 3 meses. Voy a un supermercado fuera de mi ciudad. No me da vergüenza decirlo, porque yo necesito que ustedes entiendan los beneficios que esto causa, la medicina. Voy a un supermercado fuera de mi ciudad. Cuando estoy entrando al supermercado, me acuerdo, digo, wow, tengo mucho que no entraba a este supermercado. Y yo cuando estaba casado con la mamá de los niños, íbamos a ese supermercado. Cuando yo digo, pues yo tengo como 2 años que no vengo aquí, porque la última vez que yo vine aquí fue con ella, y yo tengo ya como 1 año y medio separado. Y cuando cojo el carrito que voy entrando y voy recordando eso, me llega ese pensamiento cuando cada vez que subíamos allá al supermercado a resolver cualquier cosa, el 80% de las veces terminábamos en un pleito, porque ella se distraía mucho en el supermercado, en la tienda, yo era medio desesperado y un pleito. Y a mí me pasan todas esas imágenes por la mente y yo escucho esa voz que me dice, el 100% de las veces que ustedes pelearon fue por culpa tuya. You. ¿Usted cree que eso fue de que fue Wandy, que el ego de Wandy que habló? El ego no quiere saber de eso. Al ego le dio vergüenza escuchar eso. Wandy se rompió en dos. Yo me sentí el tipo, el hombre más asqueroso, literalmente, más bajo, más vil, porque fue que lo que me habló me convenció de que era así, porque esa voz cuando te habla te convence, porque es la voz de tu esencia que te habla, de tu alma.
Eso fue un viernes. Yo me pasé viernes llorando. El sábado estaba llorando. El domingo, cada vez que me acuerdo, lloraba. Y el domingo en la tardecita, cuando voy a llevar los niños que se quedaron ese fin de semana conmigo, hablo con ella y le digo, mira, pues pasó esto, esto y lo otro, y esto y lo otro. Y se me dijo esto y esto. Yo quiero pedirte perdón por eso. Y eso fue liberador para mí. Ahí como que se fue la carga. Entonces, ¿qué mejor resultado que ese luego de hacer medicina? Y hay muchos testimonios. Hay un boricua que estaba haciendo medicina en Miami y inclusive por eso es que los celulares lo ponen en una cajita aparte. Te lo, tú no puedes tener acceso al celular porque en ese estado tú puedes llamar a personas. Por ejemplo, en una de las medicinas mías en hongo, yo quería llamar a mi hijo y decirle que yo lo amaba, pero yo estaba en ese estado. Pero tenía un deseo de llamarlo porque yo tuve una conversación con mi papá. Una locura. Entonces, este hombre, cuando eso no tenían esas reglas de los celulares, hasta que le pasó esa, en medio del estado, el tipo agarra el celular y llama al papá. Nadie está percibiendo de que el tipo agarra el celular. Cuando lo llama, era un boricua, y lo que lo llama y le dice, papi, ¿por qué tú me violaste cuando yo tenía 5 años, a mi hermanito? Oye, Y el papá lo que responde, mi hijo, pasa por aquí para que hablemos. Mira, cógelo suave. No, tú tienes que explicarme por qué tú me violaste. A mis hermanitos, cuando teníamos 5 años. ¿Entiendes? Entonces había un trauma que él no recordaba. La medicina lo reveló. Recuerden que el sentido de esto no es hacernos ricos, no es ser famoso, es encontrar nuestra paz. Como dice la Biblia, el reino consiste en gozo y paz. Cuando tú sanas, tú recibes gozo y recibes paz. Esos son algunos de la decena de testimonios que han pasado dentro de la medicina. Por ejemplo, en uno de los retiros que yo fui, ya yo me había ido ese día. Me fui el sábado, creo que fue que me fui. Y el domingo hay una muchacha, con esto termino esa parte, Teresa. Hay una muchacha que ya quedan como 3 en el estado de la medicina. Y dice el maestro que ya él se iba. Cuando se iba, esta muchacha se para y le dice al maestro, yo quiero bailar con usted. Como ya uno entiende, la persona que está en ese estado, cualquier cosa que haga tiene que ver con su interior. ¿Me entiendes? Dice, claro, vamos a bailar y empieza a bailar con ella. Y ella comienza a llorar, a llorar, a llorar. Luego se tranquiliza, se sienta ahí. Y el maestro se va porque se tenía que ir y la deja cuidado con el equipo de trabajo que quedaba ahí. Luego, en la noche, se comunica con el maestro y le dicen, maestro, ¿recuerda a la muchacha que estaba bailando con usted? Sí. Escucha lo que ella contó. Cuando ella tenía 15 años, la dejaron cuidando a su hermanito, que tenía como 5 años, 4. La muchacha le gustaba mucho bailar y había un party cerca de la casa. Ella dejó el hermanito acostado y se fue para el party en la noche. El hermanito se subió por una ventana queriendo salir de la casa, se cayó y se mató. Dios Y mío. dice ella que ella lo jaló a usted a bailar porque ella vio el hermanito ahí diciéndole, baila, baila, a ti te encanta bailar, baila. Y que cuando ella comenzó a bailar, el hermanito, ella ve al hermanito cómo le aplaudía y sonreía. Y le decía, tú no tienes la culpa de que yo me fui. Yo elegí morir así antes de venir a esta realidad. Tú no tienes la culpa. Sé feliz, baila. Yo te amo. Baila y sé libre. La muchacha tenía 30 y pico de años. Tenía más de 20 años que no bailaba por ese trauma. Entonces, ¿qué pasa? Son testimonios que suceden, son cosas, resultados instantáneos que mucha gente tiene. Es impresionante. Es muy impresionante lo que pasa. Muy impresionante. Entonces, esos son los beneficios de la medicina. Eso no es para que se te revele el cielo, para que tú, no, no.
a ti llevarte a un estado, te muestra la realidad desde otra óptica, para que tú entonces ya sepas lo que hay detrás y tomes las mejores decisiones y cambies el comportamiento. Una segunda parte, o sea, que la medicina realmente no es que te va a decir, oh, tú vas a ser millonario, o tú vas a tener una empresa, sino que te sana y eso entonces, mantenerse haciendo la medicina mensual, cada 3 meses, ¿es necesario? No entiendo. Mire qué pasa. El tiempo de hacer una medicina y otra es fácil. Por eso es que cuando usted la haga la primera vez, usted misma se va a responder muchas preguntas. ¿Qué pasa? Hay algo que se llama integración. Usted tiene un acceso a muchísima información cuando usted hace medicina. Integrar es usted procesar todo eso poco a poco, todo lo que usted experimentó y todo lo que usted vio. Eso se llama integración. Cuando usted hace medicina, a los 3 días, usted siente que usted no está listo para otra medicina. Porque mucha información está procesada y dice, no, espérate. Entonces llega un tiempo donde ya la marea calmó y ahí usted decide, según lo que usted recibió, cómo usted se sintió, etcétera, si usted se siente capacitado o capacitada para hacer otra medicina. Ejemplo, yo hice medicina hace 8 más 5, 13 días, mi última medicina. Yo siento que yo voy a durar por lo menos 4 o 5 meses, o cuidado sin más, para hacer otra medicina. Ahora mismo, si yo tuviera la oportunidad de hacer medicina, yo no la hago, porque yo todavía estoy integrando todo lo que yo recibí. Todavía estoy integrando todo lo que recibí. Tengo mucha información procesando. Inclusive, contaba a alguien y le decía que yo tuve una experiencia anoche, en la meditación de anoche, demasiado potente. Parecía la de la medicina. Muy, pero muy parecida. Una locura me pasó anoche. Una locura tan grande que hasta miedo me dio. La Wow. experiencia fue tan fuerte que a mí me dio miedo. Y yo he hecho varias medicinas, ustedes lo saben. Pero fue muy fuerte. Pero yo me lo gocé. Porque yo quería salir de la experiencia, llamar a alguien. Y decía, espérate, Wandy, ¿pa' dónde vas? Quédate ahí. Aguanta, tú no eres un hombre. ¿Cuál es el miedo? Suelta esa vaina. Acuérdate que estamos aquí para sentir, para experimentar. Y era yo mismo dándome una terapia para mantenerme en ese estado y poder superar eso, porque no, yo podía abrir los ojos y salir ya, ya. Dios mío, salí. Suelte eso. No, yo no quiero ver eso. Y ya ahí salgo. Y el aprendizaje de esa experiencia. Ahora, ¿qué pasa? Con la medicina, tú te metes en el estado y tú no puedes hacer eso. La medicina no te suelta. Y hay mucha gente que se desespera y dice, maestro, sáqueme de aquí, sáqueme. El maestro te puede dar otra dosis y meterte más, pero no te puede sacar. Entonces eso pasa. Entonces tú integras todo eso y llega un punto que tú dices, estoy preparado para otra, quiero más. En el caso mío particular, yo lo que hice fue que ahora la intención de yo hacer medicina es otra, no es la misma de anterior, es otra. Pero cuando usted la experimente, usted mismo la busca en su sentido a la medicina. Y por qué usted quiere hacer, etcétera, etcétera. Perfecto. Gracias, Wandy. Excelente. Déjeme leer Hola, una pregunta aquí en el chat. Wandy, es Michelle. Bueno, Ok. Michelle, cuéntame. Michelle. Sí, yo sé quien te hizo la pregunta de la regresión. Ok. Realmente tal vez no sé si esa sea lo correcto que ando buscando. Yo no he hecho medicina, realmente no lo descarto, pero creo que yo siento que es algo que me va a llamar a mí y yo estoy esperando ese momento. Correcto. Estás 100% lo correcto. 100%. Eh, Pero sí, últimamente tengo como algo que me llama a ir bien atrás y no es de esta vida. Desde niña yo siempre tenía ese sueño en el que me veía siempre cayéndome, como que yo me caía por un precipicio. Siempre mantuve ese sueño. No le tengo miedo a las alturas, pero le tengo mucho respeto porque yo siento que me llama mucho. Entonces hay cosas que yo quiero conocer de otra vida
quiero entender sobre todo por qué yo elegí a mis padres, sobre todo por qué yo elegí a mi papá, porque mi papá muere cuando yo tengo 18 meses de nacida, o sea, nunca lo conocí. Y siempre me he quedado con esa necesidad de entender por qué yo elegí a una persona que al final no iba a estar, que yo debía de aprender de eso. Entonces, no sé, o sea, a veces pienso, será tal vez hacer una regresión, o no sé si eso lo puedo encontrar en una medicina o tal vez en la meditación, por eso te pregunté, ¿qué tú opinas? ¿Qué tú piensas? ¿La regresión es buena o no es buena? ¿Qué yo puedo encontrar? ¿Qué yo puedo sanar o descubrir con eso? Ok, excelente, ahora te entendí. Por eso yo entendí la palabra regresión. Yo lo que quería ver en el contexto que tú me lo estabas preguntando para darte una respuesta más específica. Y ahora que tú lo aclaraste, ahora entiendo. Mira, en esto, a diferencia de la religión tiene un problema que le da el mismo medicamento a todo el mundo. Aquí no podemos hacer eso, porque cada alma tiene un camino. Entonces, ahora mismo tú estás resonando o te hace mucho sentido o te llama la atención eso que tú me mencionas, de volver atrás, de por qué eres esto, que por mi papá. Yo puedo decirte a ti y tratarte de explicar a ti por qué tú elegiste ese papá así. Te lo puedo explicar yo, pero es una respuesta desde mi punto de vista que te voy a dar. Cuando viene a ver tu alma necesita otra. Y quizá la respuesta que tú necesitas para tú satisfacer esa necesidad mm, eh, te tiene que convencer a ti. Quizás es haciendo una regresión, quizás va a ser en una medicina, quizás va a ser en una meditación, etcétera, etcétera. Entonces, yo no te quiero acondicionar a nada. Ahora bien, ¿qué te puedo decir? A lo que tú encuentras esa respuesta, te voy a decir algo. Muchas veces nosotros buscamos respuesta de nuestra humanidad. Por ejemplo, nuestra humanidad me refiero no que sea malo, sino que pensamos con los sentimientos, con nuestras emociones. En el caso mío, tú quizá, tu papá murió, tú te ves estando muy pequeña. En el caso mío, yo conocí a mi papá a los 11 años. Y mi pregunta a los 7, 8 y 9 años era, ¿por qué papi no está aquí conmigo? ¿Por qué papi no está? Y yo le decía, mami, ¿dónde está papi? Yo quiero a mi papá. Ahora, ya con este conocimiento, y me y analizo esa situación, aunque no se me reveló en una visión, en una medicina o algo, por qué mi papá lo conocí a los 11 años, nunca, ¿verdad? Nunca lo vi, nunca me mantuvo ni nada. Como que yo lo entendí. Y lo que entendí fue, en el caso mío, que a él también su papá lo abandonó, no se crió sin su papá. Y él también tenía heridas por falta de su papá. Y por ende, también hizo eso conmigo. ¿Por qué lo hizo? Porque Wandy eligió ese tipo de papá que lo iba a abandonar y que lo iba a conocer a los 11 años, porque era parte de lo que Wandy se iba a convertir hoy en día. El amor que yo le doy a mi primer hijo es varón. Va a cumplir este lunes 11 años. Y el amor que yo le doy a ese niño, yo estoy seguro que no es el mismo que yo le hubiese dado si yo hubiera tenido papá. Porque ahora, yo recuerdo cuando él nació, mira lo que me pasó cuando él nació. Tenía como 3 o 4 días y salgo fuera de la ciudad, lo veo en la mañana temprano, antes de las 8 de la mañana, estaba durmiendo, yo recuerdo, y salgo fuera de la ciudad. Normalmente yo lo volví y lo veía al mediodía cuando venía a comer, pero no. Salí fuera de la ciudad todo el día y como a las 5 de la tarde vengo de regreso. Y yo estaba loco por llegar aquí a la casa para verlo. Y me cae el 20, como dicen.
yo digo, el diablo. Pero yo no tengo ni 24 horas que dejé de ver el niño y ya yo quiero verlo, estoy desesperado. Y mi papá duró todo ese tiempo sin verme a mí y sin preocuparse. Y decía, diablo, pero el tipo era el diablo prendido en candela, porque ¿cómo es posible? Porque yo no puedo, yo quiero ver a mi muchacho. Y lo que tengo son menos de 12 horas que lo vi. ¿Y cómo este tipo? ¿Entiendes? Entonces, eso fue construyendo que hoy es Juan. A los 12 años yo digo a los 12 años, yo voy a hacer todo lo contrario de lo que mi papá hizo conmigo. Ya a los 12 años yo tenía ira y le tenía odio a mi papá, porque no estaba. Pero todo eso fue formando lo que hoy es Juan. Mis hijos son mi vida. A ese varón yo lo abrazo, le digo, tú eres mi rey, yo te amo. Le cuento la historia de mi papá para que valore la de él. La primera vez que yo me senté a hablar con él, yo le dije, mira, mi papá nunca me vio jugar. Mi papá nunca me dijo te amo. Y me dice, papi, pero tu papá era malo. Yo le dije, no, no era malo. Y le explicaba. Le decía, mira, lo que pasa es que su papá también lo abandonó y él tenía herida en su corazón. Y él quería ser el mejor papá del mundo, pero no pudo. Ah, y entonces, digo yo, aquel afortunado eres tú, le digo. Porque todos los te amo que él no me dijo a mí, yo lo guardé para ti. Se puso a llorar. Entonces, ¿qué pasa? Hoy tú eres la Michelle que eres gracias a la ausencia de ese papá. Esa es una respuesta. No es la que quizás tú andas buscando, pero para que tú tengas una idea. Tú lo elegiste así y te puedo decir que el acuerdo que tú hiciste con tu papá antes de venir aquí fue un acuerdo de amor, donde solamente existía el amor en esa dimensión, donde él decidió no verte en esta realidad, no criarte, porque tú se lo pediste, porque era parte de la narrativa de tu historia en este plano, así como yo elegí el mío, así como lo que eligieron cada uno de los que están aquí. Entonces, te digo esto y te lo explico así, porque me pasó algo en la última medicina que hice. Me estaban pasando algunas situaciones y no podía llamarse mala, era una situación medio incómoda, yo necesitaba una respuesta para ver qué paso yo iba a dar. Y resulta que lo que yo me encontré fue 10 veces más potente de lo que yo andaba buscando. La respuesta que yo andaba buscando con relación a lo que yo encontré, esa pregunta se me desapareció porque lo que encontré fue demasiado inmenso. Y esa pregunta se volvió insignificante con relación a lo que me encontré. Entonces, con esto te quiero decir que sigue haciéndote la pregunta y trata y mira a ver, pero siempre teniendo pendiente que cuando viene a ver, no se te revele quizá la respuesta en sí y se te revela otra cosa más potente que esa respuesta que tú andas buscando y tú entiendas todo. Tú lo vas a entender en algún momento. Tú lo vas a entender. Lo que yo no quiero es que quizás que tú te encierres buscando solamente esa pregunta, esa. Porque cuando viene a ver, antes de responderte esa pregunta, se te van a mostrar 10 cosas primero, para luego aterrizarte en la pregunta, que fue lo que me pasó en la última medicina. Esa experiencia que yo tuve en mi última medicina, no podía ser en la primera. Hubieron que pasar muchas primero y después. Pero eso de la regresión, yo creo en eso. Creo que, que tú puedes tener la respuesta de eso por medio de una meditación. No tiene siquiera que ser medicina. ¿Tú entiendes? Pero buscándola desde la paz. Porque a veces nos volvemos ansiosos. Yo quiero esto, yo quiero esto. Y el universo no funciona así. Pero lo que sí te puedo decir que ese pacto que ustedes hicieron fue un pacto de amor genuino, un pacto hermoso, así como yo hice con mi papá. Y te exhorta a que tú sigas buscando, sigue buscando. La Biblia dice que el que
toca, se le abre. El que pide, se le dará. Pero quiero dejarte con esta base para que tú entiendas un poquito cómo funciona esto de esta respuesta y esta pregunta. Espero haberte respondido. Sí, muchas gracias. A tu orden siempre. Déjame responder una pregunta que tengo aquí en el chat. Ay, vi a Elizabeth Rijo, esa sí es peligrosa, esa. Ay, 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 ay. Rijo, Andy, tengo una mejor ni pregunta. diga nada. ¿Cómo fue? Mejor ni digas nada, por favor. Yo no sé si fue que la medicina te dijo que ya no, que ya ni te acuerdes de mí. Tenemos una conversación pendiente. Yo estoy integrando todavía, Elizabeth, es una locura. Déjame ver a Laura que dice aquí, si la religión siempre nos mintieron, nos metieron miedo con los acontecimientos que están pasando en el mundo, ¿cómo debemos reaccionar? Muy buena pregunta, Laura. Muy buena pregunta. Si la religión nos metió miedo con los acontecimientos, ¿cómo debemos reaccionar con lo que está pasando ahora mismo en el mundo? Que hay un caos. Señores, voy a comenzar respondiendo esta pregunta diciendo, y va a sonar raro, va a sonar insensible lo que le voy a decir, pero se lo voy a decir y luego se lo voy a explicar. En el punto donde yo estoy ahora mismo, eso que está pasando con la guerra, me da dos pitos y tres flautas. No me causa nada, no me mueve nada. Diablo, Wandy, pero tú eres un insensible. No. Mire qué es lo que sucede. Lo primero es que yo entiendo completamente algo que la religión o todas las espiritualidades creen, pero no lo aplican. Y es que si Dios lo llena todo en todo, si Dios es todopoderoso, todas las religiones dicen eso, todas las espiritualidades. Entonces, todo lo que está aconteciendo en este mundo está bajo su control. Todo lo que está pasando es controlado milimétricamente por Él, controlado por Él, enviado por Él. Entonces, no está sucediendo nada en el mundo que Dios no tenga el control. Y ojo, que Dios tenga el control no quiere decir que lo que va a pasar sea bueno o que usted le llame bueno. Es que Él que lo está haciendo así. Entonces, yo soy de lo que predico, de lo que hablo. Y es que lo que hay dos frecuencias. Hay una frecuencia madre que es la frecuencia del amor. Pero hay una frecuencia que le hace oposición al amor, que no es el odio, que es el miedo. Y siempre he hablado de esto y digo que cuando Adán peca, ¿qué es lo primero que siente Adán? Dice, tuve miedo y me escondí. Primera de Corintios, capítulo 9, dice una lista de los que no heredarán el reino. Dice, los cobardes no heredarán el reino. Apocalipsis 22 creo que también repite lo mismo, un listado y la lista de los cobardes. Entonces, el miedo nos aleja de Dios, por así decirlo. El miedo interfiere en la comunicación de nosotros con Dios. Entonces, el mundo, escuche, esto es un juego. Para los que no han escuchado la clase mía del juego, está en mi canal de YouTube. Tiene dos partes, parte uno y parte 2. Perdón, este juego está diseñado para alejarnos de Dios. Los obstáculos están creados para alejarnos de Dios a través del miedo. Y eso que está pasando ahora mismo, que a muchos de nosotros, y estoy casi seguro que el 100% de que los que están aquí no nos afecta directamente, posiblemente, nos enganchamos en esa frecuencia de la guerra, de muerte, de que si pasa esto, de que si pasa lo otro, y entramos en ansiedad por el miedo. Y ese miedo nos desconecta de nuestro origen, que es Dios. Entonces, como yo no puedo hacer nada para resolver esa situación,
no me corresponde, ¿verdad? No puedo hacer nada, no está en mis manos. Yo no le pongo atención. Porque si le pongo mucha atención y me meto en el personaje de lo que está aconteciendo, es posible que por mi humanidad, ¿verdad? Porque soy humano, yo alimente mis miedos o creo un miedo por la situación. Y ese miedo entonces va a afectar mi relación o mi comunión o mi conexión con Dios. Y entonces, en mi punto de la vida donde yo estoy, en mi punto de mi vida ahora mismo, yo estoy sacando todos los miedos que yo tengo para tener la conexión más plena posible con el infinito. Entonces, ¿cómo debemos reaccionar? No debemos reaccionar. No debemos reaccionar. Wandy, entonces, no hay que orar por esa persona. Si usted cree en la oración y usted cree que la oración funciona para ayudar a esa situación, ore, ore. No, Andy, yo lo que creo es que yo meditando le puedo enviar luz a esa persona. Pues medite. Ahora bien, trate de que esa situación y ninguna otra le cause temor para que no afecte su conexión con Dios. En mi caso, vuelvo y repito, como dije al principio, no es que soy insensible, es que tuve que reprogramarme, porque cuando yo estaba en la iglesia, esa situación, lo que decían, Cristo está a la puerta, ya casi casi, miren los pleitos, hay guerra, hay rumores de guerra. Y yo decía, el diablo, yo no di en mes pasado, si toca la trompeta ahora me quedé. La ansiedad ni me dio. Entonces ahora en este nuevo nivel de conciencia, digo, ah, así, no te apures que te voy a arreglar. Te repito y do flauta. Trato de vivir el ahora. Si cayó un misil cerca a mi casa y hay que correr, corro. Pero mientras tanto, yo no puedo hacer nada. Porque a veces queremos tomar problemas que no nos corresponden. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Esto que estoy haciendo con usted ahora, Laura. Mostrando un panorama más amplio para que usted tenga más paz de la que ya tiene. Yo no hago nada con enfocarme de que vamos a hablar de la guerra y significado espiritual de la guerra. Mire, porque la guerra, y por comenzar por ahí, infundiendo miedo. Nunca usted me va a ver hablando infundiendo miedo. Nada que le dé miedo. Al contrario, es sacar esos miedos que usted tiene. Entonces, esa es mi respuesta. Espero haberle respondido. Dice, ¿quién más tiene la mano levantada? ¿Hay alguien más con la mano levantada? Ok, Andri tiene una pregunta aquí. Ok, dice Andri, Wandy, quisiera que me expliques el versículo sobre el congregarse, porque te he escuchado decir que eso tiene una interpretación diferente a la que nos ha enseñado la iglesia. Lo que pasa, Andri, que creo que cuando yo lo expliqué, tú saliste, tú apenas estaba entrando. Y lo que yo explicaba era, y lo voy a repetir de nuevo, para que si alguien más que no escuchó lo escuche. Rabeli comentó ahí, Rabeli tiene un problema también con la congregación. Eh, es que te toman el texto bíblico donde dice, no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Ok, según la hermenéutica, que es la ciencia que se encarga de la interpretación de los manuscritos antiguos, dicha, dicha hermenéutica fue la que se usó para estructurar el sistema teológico que rige hoy al cristianismo. Dice que tú no puedes hacer una doctrina de un solo texto bíblico, sino que tú tienes que tener mínimo 3 textos bíblicos para tú tomar eso como doctrina, es decir, como mandamiento. Y entonces, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, solamente hay un solo texto bíblico, ese,
para hablarte de que tienes que congregarte. Por ende, no me lo pueden tomar como un mandamiento, porque hay uno solo. Eso es yo entrando en el nivel de ellos, de la teología, pues yo puedo desbaratarte eso con otras cosas. ¿Me entiendes? Yo puedo darte 10.000 explicaciones más, pero yo me estoy yendo al terreno de la teología, de la Biblia, de ellos, y desde ahí te la estoy desmontando. Ya tú te imaginas si yo lo pongo entonces en el punto de vista mío. Hasta la Biblia se va de paro, literal. Entonces, ¿qué pasa? Hay otro texto que se usa mucho que dice que qué bueno y dulce y agradable, qué sé yo, que estén todos los hermanos juntos en armonía. Por eso está en el Antiguo Testamento. Y yo te puedo decir, eso está en la ley. En la temporada o la época de la gracia, solamente está ese texto bíblico. Y tú no puedes decirme que es un mandamiento porque es uno solo. No puedes sacar una doctrina de eso. Entonces ahí hay problemas. Dice Elías en los Salmos, exacto. El que dice ese texto, el de lo que es dulce y agradable, que los demás no estén juntos. Entonces, o, o ¿qué hacemos? Vamos a decidir. O nos vamos a lo que tú crees, o a qué es que nos vamos. Aquí no estamos inventando. Pero ¿qué pasa? Hay que tenerte manipulado, que tú te congregues. Por ejemplo, en el caso mío, yo estaba en la universidad cuando yo comencé mi camino como cristiano. Señores, y había culto 4 veces a la semana. Yo no podía faltar un domingo porque eso era un lío. Yo tenía que coger la materia, era de la universidad, que no me chocaran con los cultos porque era un problema. Cuando había una materia que me chocaba con uno de los 4 cultos, y el pastor me estaba mirando medio raro. Cristo está a la puerta, varón. Lo importante es congregarse. Y la carrera. Entonces hay un detalle. Entonces ahí descuidamos la familia, descuidamos los hijos, nos descuidamos nosotros por estar 5 días metidos en una iglesia. Eso no es saludable, señor. Eso no es saludable. Eso no es saludable. ¿Qué pasó en el COVID? ¿Qué pasó en el COVID? ¿Sabes por qué mucha gente se descarriaron en el COVID? Porque tenían en la mente que había que ir a una iglesia a congregarse. Ya no tengo una iglesia, ya en su programación decía, no tengo una iglesia, me estoy enfriando. Ya se está enfriando por lo que creo en la mente. Desacatado. Entonces, esa es la explicación de ese texto. Y por qué un pastor, un líder religioso, no puede con la Biblia demostrarme que yo tengo que congregarme obligado. Ah, varón, entonces ahí te van a meter otra teoría. No, varón, lo que pasa es que congregarse te ayuda, te alimenta el espíritu. Ok, ahí sí. Es muy bueno, es muy agradable, muy dulce, muy saludable congregarse. Ahí yo te la compro, pero no me des con la de mito. No me digas que el diablo me va a llevar porque yo no me congregue. Eso lo dices tú. La Biblia no dice eso en ninguna parte. Inclusive, escuche esto. De los 4 grupos religiosos que habían en los tiempos de Jesús, que eran fariseos, saduceos, los esenios y los celotes. Los fariseos, cuando usted escucha a Pablo hablar que iba a sinagoga a predicar, las sinagogas fueron creadas por el grupo religioso llamado fariseos. Llamados fariseos. En esas sinagogas, los sábados era que se leía la ley. La gente se congregaba los sábados y ya. No estaba 5 días metido. Dios nos creó autónomos. No necesitamos a nadie para conectar con Él. ¿Dónde se congregaba Abraham? ¿Dónde se congregaba Isaac? ¿Dónde se congregaba Jacob? ¿Dónde se congregaba Elías? ¿Dónde se congregaba Eliseo? ¿A dónde? ¿Dónde se congregaba el pueblo de Israel cuando estaba preso, esclavo en Babilonia? ¿Dónde se congregaba Moisés? Entonces a mí tú no me vas a dar con la de mí. Dime que es muy agradable, dime que es muy beneficioso, claro que sí, etcétera, etcétera. Pero con la Biblia no. Cindy, Wandy, yo estoy investigando a ver cómo tú te aprendiste
lo del árbol de la vida. ¿Cómo nosotros podemos, o como yo, no sé si los demás, podemos empezar a aprendernos los detalles del árbol de la vida? Mira, yo tengo una clase que está gratis en YouTube, yo la dejé gratis en YouTube, que yo no he encontrado todavía, literal. No es porque Wandy ni Wandy sabe, no, no, no. Yo no he encontrado una explicación más simple, de manera básica, del árbol de la vida que esa que yo tengo ahí, en mi canal de YouTube. Te explica las 10 sefirot, pero es a nivel picapollo. Es para que nunca ha escuchado el árbol de la vida lo, lo entienda. Por ahí tú puedes empezar. El PDF que yo uso en la clase, yo lo tengo. Cuando tú ves el video y lo necesites, tú me escribes y yo te puedo mandar el PDF para que tú tengas las imágenes ahí en tu celular o en tu computadora y tú la puedas leer y visualizar. Pero esa clase está muy, pero muy completa. Muy completa está esa clase. Y está Por explicada. ejemplo, ajá. No, por ejemplo, en el transcurso, en el trayecto de la vida, entonces, ¿cuándo tú estás pendiente de eso? O sea, en los cambios que tú das, ¿tú estás pendiente de lo que tiene que ver con el árbol de la vida también? Eh, sí, yo puedo decir que sí, y duré mucho tiempo poniéndole mucha atención. Lo que pasa es que uno va adquiriendo nuevos métodos para uno irse midiendo, pero son métodos muy particulares de uno. Por ejemplo, yo tenía un desequilibrio en el árbol de la vida, que era con el dar y recibir. Es el equilibrio, dar y recibir. Yo quería dar tanto que no quería recibir. ¿Usted sabe qué me pasó? Yo me puse en una situación que tuve que recibir nada más y no me gustaba. Me puse en una situación que persona que se supone que yo le debía dar, me puse a recibir de ella. Y a lo primero me molestaba, me incomodaba, no me gustaba, me frustraba. Y yo dije, tengo un desequilibrio aquí. Cuando empecé a recibir y a ver de que ya no me molestaba, de aprender que también debo aprender a recibir, y ya yo me sentía pleno recibiendo, yo dije, ok, me estoy equilibrando aquí. Para que tú tengas un ejemplo, en el caso mío personal. Entonces eso va a pasar contigo. Cuando tú lees el árbol de la vida, que tú lo estudies, y tú te vas dando cuenta en qué punto tú tienes un desequilibrio. Y ahí tú vas ajustando y te vas dando cuenta dónde tú estás mejorando y dónde no. Pero yo te recomiendo que lo veas el estudio y me pide el PDF cuando tú quieras, yo te lo mando. Te va a ayudar muchísimo. Señores, ¿alguien más? Estamos terminando. Una pregunta más y nos fuimos. O cerramos aquí. Andri, ready con la respuesta. ¿Va para la iglesia, sí o no? No, ya yo tomé la decisión de no seguir yendo porque pasa como a ti, que ya hay cosas que escucho y no me resuenan y no conecto y entonces también me hace sentir incómoda, ¿me entiendes? Porque de alguna manera se está como esclavizando la mente de los oyentes. Entonces la gente tiene una necesidad evidente, muy evidente, pero entonces se le sigue diciendo, digo yo, o sea, yo lo veo así, de ese modo, como que lo siguen golpeando, pero ¿cómo vas a esperar resultados si tú ni siquiera le enseñas los principios? Entonces ya es como algo que ya me está chocando, ¿me entiendes? Pero ¿qué pasa? Que como ya dejé de ir, o sea, la gente llega, la gente se acerca, te llama, que qué está pasando, que esto, lo otro. Entonces, ese es el versículo que todos me dicen. Recuerda que la palabra de Dios dice tal, tal, tal. Recuerda que la palabra de Dios dice no, no dejar de congregarnos, no dejar de congregarnos. Mira que Dios manda eso. Y Pero yo, nada más te dan ese texto, no te dan otro más. Date cuenta. no, exacto. Eso es lo único que me dicen. Entonces ya yo quiero como responderle con un poquito más de propiedad con respecto al mismo versículo. A Rabel le van a romper el caco también. Rabel no quiere congregarse.
Sí. Entonces, eh, al principio, cuando tú dejas de congregarte, la mente te juega sucio. La mente te dice, no está yendo a la iglesia. La Biblia, que Dios, que patatín. Y, pero después tú superas eso. Pero vuelvo y repito, señores, si usted puede seguirse congregando y usted se resuena con eso, congréguese. Yo no promuevo que no se congregue. Yo promuevo la libertad suya, que usted sea libre, que usted no se sienta oprimido, oprimida por nada ni por nadie, por ningún sistema, por ninguna espiritualidad, por ninguno que enseña, ni por mí, por nadie, por nadie. Yo puedo manipular y decirle, señores, ya que ustedes están congregándose, entren aquí a la clase, que patatín, es otro disparate, no necesita nada para conectar con Dios. Usted no necesita ni respirar para conectar con Dios. Entonces, Tengo una pregunta. ahora Terminar. mismo, Tere, déjame responder esta que es breve, que está aquí. Dice Laura, espérate, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ok. Nos dice Eva que la guerra y el riesgo de todo, de todas las consecuencias, esa causa de la religión, efectivamente, ese asunto que está pasando para allá, al final son asuntos religiosos. Ese pleito de Israel con Irán y esa gente para allá, viene de Abraham. Esa guerra viene de Abraham, señores. Eso que está pasando para allá. Estados Unidos con sus intereses, pero al final es una guerra por intereses propios, ligado con religión, con vaina. Estados Unidos aprovecha y hace su movimiento según le convenga. Yo no me empapo en realidad de esos temas porque a mí no, para mí, en lo personal, si usted investiga y se empapa y sabe mucho de eso, yo no lo juzgo, está bien. Hágalo, si a usted le gusta eso, hágalo. Pero yo no lo investigo ni le caigo atrás porque yo siento que no me va a aportar nada a mi presente inmediato. Inclusive siento que me va a restar porque me voy a llenar de miedo, voy a estar invirtiendo un tiempo buscando información que no me van a hacer mejor ser humano. Entonces, yo suelto esa vaina. Pero si a usted le gusta investigar, investigue. Tere, cuénteme. Y después Marino. Tú sabes que como buena dominicana, a mí me gusta bailar y me gusta mi traguito. Y yo no pego con esa vaina. Ahora bien, Comparta, Tere. no, deja que yo vaya. Te estoy diciendo. Entonces yo tengo conocidas amigas que van a la iglesia, van los domingos y vaina. Tere, pero tú estás perdida, tú sabes que el Señor que te quitó tu marido y vaina. Y yo digo, óigame, denme banda. El sábado, yo soy una gente alegre, ya yo creo que ya yo crucé la tablita porque realmente al juntarme con Wandy, haber conocido a Guillermina, No me metes, Tere, no me metes su rebú, Tere, cuando me voy a buscar a bien, mí tú eres aquí. culpable, tú A eres mí no, yo no tengo culpable, nada que ver con usted es eso. culpable, ¿quién? Entonces mis hermanas, Jocelyn, la Es otra, así, Jocelyn, sí, le den su palo a Jocelyn. pero tú eres culpable también de ahí, dime, va a seguir. Entonces, yo tengo un can el sábado, el primero después que se murió mi marido porque yo estoy viuda. Pero yo me quiero desacatar. Ya está bueno, Entonces, ese hombre está en mejor vida. claro, ¿Qué es lo que tú entonces, esperas para desacatarte? Claro, Espérate, Tere, pero venga acá, Tere, ya. me avisa para yo Eso desacatarme era, el contigo. luto era hasta que usted lo enterrara, ya. ya Y ya cumplió yo un hablé, año el tigre, va a y seguir. ya yo hablé ese tema con usted. Ese hombre está mejor que usted. Ese Oye, hombre cumplió, la trató como la dama que usted es. yo como una reina. Ya, Exacto, entonces ya él cumplió. Ya el Señor, ya él partió. El Señor se lo llevó al tiempo que determinó, porque nadie le quita la vida a nadie. no, Es claro. Dios que la quita, y inclusive fue de manera natural, también como hablamos. Sí, Y pues sí. olvídese que el luto, eso del luto es lo que es la programación para vivir sumergida en el dolor, en la angustia. Por eso, entonces el sábado
tengo mi primer coro. Yo no he bailado, no he bebido, no he hecho. Yo quiero sacatar. Ay, Tere, poderle para allá y sábado y mándame Pero, video. Tere, ¿dónde es que yo te caigo? Mira, yo estaba ay, durmiendo y tú me despertaste desde que hablaste de un coro. Dios mío, qué mala. Entonces la mente me está traicionando porque va a haber tequila, va a haber mamá Juana, va a haber IPA, que me encanta la IPA. Y yo No, Tere, dije, mande la ubicación, Tere. Ahora sí de verdad que yo no te mando la ubicación. vámonos todos. Pero cómo me engramojo yo, además cuando menciono tequila. Entonces, tengo una batalla mental. Yo digo, 10 años, si la gente me ve, digo, pero vean que yo soy autónoma, nadie me mantiene, ¿cómo es la vaina? Entonces estoy teniendo un fallo y no es que tengo culpa, pero que la gente ve a la viuda como, mira, ya pasó un año y está, yo quiero disfrutar, y entonces yo estoy joven todavía, ¿cómo Eso lo no es logro? Tere, importante. cuando viene a ver, tú le Ese, predicas a alguien ahí ese y le da luto, un señores, ejemplo. Y escuche, que, en el hijito. escuche, ese luto viene de la costumbre de Israel. Escuche, Ujú. cuando alguien muere, profesor Marino, lo tengo pendiente, cuando alguien muere en el pueblo de Israel, la familia no puede salir durante, creo que son durante 9 días, Sí, eso es lo que se le guarda al no hombre. puede salir de la casa. ¿Te ves esos 9 días que hacen aquí, el día que Sí, viene? es de ahí, oh, yo no sabía. Sí, y el luto es por un año más un día. Ustedes recuerdan el texto bíblico que dice que va un hombre y dice, Señor, te seguiré a todas partes, pero déjame ir a enterrar a mi padre. Sí. Jesús le dije, deja que los muertos entierren a tu muerto y ve. Ese texto, ese texto me llamaba mucho la atención porque dice, diañe, pero va acá, pero yo me imaginaba a mi abuelo muerto y Jesús diciéndome eso. Yo, pero ven aquí, ¿qué locura? ¿Se puede enterar al abuelo mío? ¿Qué lo que es eso? Y que deje que los muertos entierren a su muerto. Y yo predicaba de eso. Cuando yo investigo el contexto hebreo de ese texto, oiga cómo era. Un familiar cercano moría en la casa. Los familiares cercanos, 9 días trancados, no podían salir. Al año y un día se juntaban los hijos para repartir la herencia. Y al muerto, y al muerto se sacaba de la tumba que se enterró inicialmente y se trasladaban los restos a otro lugar, que se me olvidó el nombre ahora mismo. Cuando este muchacho se le aparece, este hombre se le aparece a Jesús, que le dice, déjame enterrar a mi padre y yo te voy a seguir. Se supone que el padre no estaba recién muerto, porque él se topó con Jesús en la calle. Y si andaba en la calle era porque ya había pasado los 9 días de estar encerrado. Mm, ¿Me copió? ujú, perfecto. Lo otro es, lo otro es, ¿por qué si ya pasaron 9 días y ya lo enterran, él está diciendo, déjame enterrar a mi padre? Al parecer, ya se había cumplido el año y había que repartir los chelitos. Y Oh, había que desenterrarlo, enterrarlo en otra parte y repartir los chelitos. Y el tipo lo que está pendiente de los chelitos que le tocan. Y le dice a oh. Jesús, hey, déjame enterrar a mi padre, yo vengo ahora y te voy a seguir, déjame cobrar los chelitos. Jesús, entendiendo el contexto de lo que está sucediendo, le dice, hey, ¿y qué? ¿Qué está pendiente de los cuartos eso? Deja que esa gente entierren a esa gente y ven tú y dale para acá, porque tú estás pendiente de los cuartos, tú estás pendiente de los cheles. Y ahí entonces hace más sentido esa narrativa de esa historia. ¿Verdad? Que le hace más sentido ahí. Claro. Pero eso del luto lo heredamos del pueblo de Israel. Pero eso del luto es lo que hace que te sumerja en el sufrimiento, que tú alargues el dolor. Por eso, en el concepto que yo tengo sobre el juego,
El juego está diseñado, una de las cosas que yo enseño es que el juego está diseñado a correr a una velocidad y tú debes correr más rápido que el juego. Ejemplo, el juego te dice, te va a romper, te va a dar un golpe en un dedo. Tiene que durar 3 días llamando al diablo por ese dedo. 3 días en una frecuencia baja. Esa es la velocidad del juego. Tú dices, no, yo llamé al diablo 2 veces, duré 1 hora encojonado y ya, solté eso. Ok, tú estás corriendo más rápido que el juego. Porque lo que te debió durar 3 días, te va a durar 1 hora nada más. Lo mismo con el luto. El juego está programado para que tú dures 1 año de luto, con ropa negra, sufriendo, que esto. No. Entre más rápido tú salgas de luto, más rápido, tú estás corriendo más rápido que el juego. El juego está diseñado para que tú dures 1 año sufriendo ese familiar. Pero ¿por qué si ya pasó una mejor vida? Si ya está en paz, si ya entendemos que está en un lugar mejor, si ya entendemos que fue Dios que se lo llevó, ¿cuál es la zaradera? Hónralo aquí en tu corazón. Sí, Agradece tú que ningún familiar, ningún vecino, ningún amigo va a entender eso. Nada más lo va a entender tú. exacto. Mi mamá, que es la persona que yo más amo, ¿verdad? Se muere hoy. Y yo mañana voy a tener mi música. Y si me da una oportunidad de un trago, me lo bebo. Por ejemplo, usted ve cuando yo le respondí el audio esta tarde, usted Tere. Sí. Venía con una cerveza en la mano, venía yo del aeropuerto buscando a ella. ¿Cómo? Claro. Qué bien. Entonces, ¿qué pasa? Ese soy yo. Wandy, ¿tú bebes? Sí. Yo no soy pastor. Que adelante tengo que mostrarle una cara y atrás soy otra. Esa pendejada la soltamos. Creo que usted no va a ver quizás en mis redes sociales con una cerveza en la mano. ¿De qué? No, ¿Por qué? Porque ese no soy yo. Y yo no ando promoviendo eso. exacto. Que usted me vea con una copa de vino un día, sí, que lleva más cosas, pero ese no es la totalidad de Wandy. Yo no tengo por qué andar subiendo cada vez que yo bebo. Ahora yo no ando escondido. Claro. Yo no ando escondido. Yo soy una carta abierta, leída por todo y punto. Ok, gracias, Wandy. Profesor Marino, con usted cierro. Suelte la pregunta. El profesor Marino va a tirar una de las de No, ellas. Tú vas a ver. no va a tirar ninguna de esas Tú preguntas. vas a ver que tú eres el diablo, Marino, yo te conozco. Quiero hacer un aporte. Mi aporte va relacionado con el tema de la congregación, de congregarse, perdón. Pero escuchando a Tere, me llega a la mente también hablar un poquito de ese tema. Eh, lo que pasa es que a nosotros, no, a la sociedad le ha encantado utilizar pastillas genéricas para todos y ha impuesto reglas, incluso para las cosas que no deberían tener reglas porque son muy personales. Un luto es muy personal. O sea, yo te puedo durar 1 año de que el luto, pero realmente no hice ni un día de luto, porque es algo muy personal. Eh, por ejemplo, mi madre murió y yo no duré 2 días de luto. Y eso a mucha gente le chocó. Pero es que es algo muy personal. Yo no recordaba a mi madre con tristeza, yo no tenía deuda pendiente con ella. Yo no entendía por qué yo tenía que dejar de escuchar música o por qué crear un ambiente triste en mi casa por la muerte de mi madre. Y yo ni siquiera estaba en este conocimiento todavía. Sencillamente yo no sentía que tenía que apagar mi vida por eso. Y, y no me importaba lo que la gente dijera tampoco. Porque es que es algo muy personal. No hay forma de que el otro sepa si tú estás en luto o no estás en luto. Tú me puedes ver con ropa negra y yo no estar en luto porque nadie lo sabe. Entonces, eso llévelo a cualquier área de su vida. Hay cosas que son muy personales. Una ruptura de una pareja. La sociedad dice que tú no, principalmente con las mujeres, que la castigan mucho a las mujeres con ese tema. Se rompe una relación de pareja y debería de esperar 3, 4 años para poder tener otra pareja. Mentira, tú te puedes pasar 3, 4 años que no le igualaste ni un día de luto a ese hombre, pero te metiste en una máscara social pero es mentira, porque eso es algo muy personal.
Entonces, traten de leer esas estructuras en diferentes áreas de su vida y sálganse de esa vaina. Sí. Sálganse de esa vaina. Una Gracias. programación. El Algo con mundo mi está aporte. programado, el mundo está programado, nos programa constantemente. Exacto. Entonces, hagan esa lectura en cualquiera de su vida y se van a dar cuenta que no tiene sentido. Con el tema del congregarse, aportando algo a lo que dice Wandy, aparte de lo que dice Wandy, de que tú no puedes ponerme eso como un pecado, no hay una estructura teológica para tú poder hacerlo. Pero si tú miras el contexto de lo que está pasando ahí, tú vas a entender que, que era necesario, cuando se escribió el libro de los Hebreos, estaba pasando algo ahí, que era necesario que él le dijera a ellos, congréguense. Había una transición del judaísmo, había que congregarse escondidos, había un asunto que estaba pasando, estaban matando cristianos, había un asunto de que tenían que fortalecerse por lo que estaba pasando ahí. Entonces el llamado de no dejen de congregarse, en ese momento tenía un contexto muy diferente al que estamos viviendo hoy en día. Por ejemplo, yo he recibido llamadas de Wandy y yo he llamado a Wandy cuando él sabe que yo estoy integrando cosas. Ese llamado de Wandy, de güey, vamos a hablar, tú no quieres hablar. Eso es un llamado de congregarse. El mismo llamado que estaba haciendo el escritor de los Hebreos a los judíos que estaban asustados porque no querían congregarse al cristianismo a pesar de que les resonaba el mensaje de Jesús. Les resonaba el mensaje de Jesús, pero estaban asustados. Y aparece un llamado diciéndole, güey, no dejen de congregarse, no tengan miedo. Es muy parecido entonces. O sea, no se queden con el lenguaje de que eso es específicamente para el cristianismo y para las iglesias. Esa llamada de Wandy, de güey, yo sé que tú estás integrando, tú no quieres hablar, vamos a hablar. Eso es un llamado al congregarse. Estas reuniones de preguntas y respuestas, eso es un llamado a congregarse, porque en eso es que usted está ahora. Si ya el tema del Nuevo Testamento, el cristianismo, no les resuena, lo que le está resonando es esto. El llamado a congregarse es aquí, porque eso es lo que está resonando con usted ahora. Si mañana lo que está resonando con usted los ayunos y usted hace mantra y usted quiere que chakra y ponerse un puntico en la frente, bueno, pues usted va a sentir el llamado a congregarse ahí en ese momento. Porque sacamos de contexto el texto y se convierte en un pretexto. Pero es difícil. Wandy pasó por ahí, yo pasé por ahí. Los amigos te llaman, los hermanos te llaman, güey, no te veo, güey, ¿qué está pasando contigo? Tú sientes por detrás que hay un cuchicheo, pero es porque hay una programación. Pero para que tú tengas paz y descanses, entiende que fue un texto sacado de contexto y que esto es congregarse, porque en esto es que tú estás ahora. Ya, ese era mi aporte. Tenemos casi 2 horas respondiendo preguntas específicas. Muchas preguntas hemos respondido hoy. ¿Cuántas preguntas sí de específicas se les respondía cuando usted se congrega? No podía preguntar. Y concluyo con esta pregunta. Tere, si usted muere hoy, ¿a los cuántos días a usted le gustaría que sus hijos salieran de fiesta a seguir disfrutando su vida? Que no me guarden luto, que le den para allá. Ok, la otra pregunta y con esto termino. Su esposo que murió, que la trataba como una reina, ¿está de acuerdo, estaría de acuerdo con esa salida de usted en el lugar que él está? 100%. Ya. Señores, muchas bendiciones. Tenemos mucha clase que dar, tenemos mucha experiencia que contar. Sigan pendientes, sigan activos en el grupo. Nos vemos la próxima. Y ahora que falta, muchas bendiciones y que la pasen bien. Gracias y paz a todos.